Soy guardia en una prisión oculta situada en el Ártico. Hay algo espeluznante entre los reclusos. Fui oficial correccional en una prisión de máxima seguridad. Estaba cerca de Florence, Colorado. Estuve como empleado allí durante media década. Vi casi todo lo que te puedas imaginar. Intentos de fuga, apuñalamientos y motines. También, armamento afilado que estaba escondido en lugares que preferirías no visualizar. Estos son solo algunos de los sucesos más desagradables con los que he tenido que lidiar en el pasado. En estos momentos escribo esto a través de una red Wi-Fi encriptada desde un lugar no revelado pero seguro. He cambiado de profesión tras los sucesos del relato que voy a compartir ahora con ustedes. Espero que las personas que estén pensando en convertirse en guardias de prisiones lean mi historia y reconsideren cualquier elección de vida futura que consideren un error. El alcaide me llamó a su despacho un lunes. Durante todo el trayecto por los pasillos, pensé en los problemas en los que me podía meter. «Cierra la puerta», dijo cuando me miró desde su escritorio después de que entrara. Esas palabras sellaron en mi mente, en cuánta agua caliente me había metido por algún tipo de infracción de la que aún no era consciente. La microgestión burocrática y los constantes cambios de procedimiento no eran nada nuevo para mí. Seguía odiando los pequeños agravios políticos. Asentí y cerré la entrada. Me exigió que tomara asiento, y así lo hice. «Eres el mejor oficial de aquí», me dijo. Esperé el pero. Esperaba noticias de despido. Vi un traslado forzoso a algún puesto mundano archivando papeleo que se dirigía hacia mí. «Quiero darte una oportunidad», dijo. «Ganarás 600,000 en un año. Tus prestaciones no cambiarán. Tendrías menos supervisión de la que tienes ahora. Estarías en una posición de liderazgo, aunque aislada». «Eso suena ideal», dije mientras mi mente nadaba en las posibilidades de beneficio que me ofrecía. «Solo te pedimos dos cosas. Una es que no le cuentes a nadie tu nuevo cargo. Dos es que te ubiques en otro lugar. Hay una prisión en el Ártico, y allí es donde transcurrirá tu vida durante los próximos 365 días». La confusión debió leerse en mi cara. Contemplé los pros y los contras. Antes de ser agente de la ley, era guardaespaldas. Me ausentaba de casa durante largos periodos. Aunque perdería tiempo con la esposa, la fortuna nos ayudaría a ambos. Estuve de acuerdo. El centro penitenciario era un recinto grande, no mucho mayor que el lugar que había patrullado antes. Algunas cosas me llamaron la atención cuando vi por primera vez a la población. Todos tenían heridas en la cara y hablaban un extraño lenguaje gutural con el que no estaba familiarizado. ¿Por qué hablan en una lengua tan extraña?, me preguntaba mientras caminaba por las manzanas. El nuevo alcaide con el que trabajaba se apellidaba Buckley. Tenía una notable cicatriz debajo de los ojos. Su actitud hacia mí al principio no era nada acogedora. En todo caso, actuaba como si yo fuera una carga. Parecía estar resentido conmigo por la mera posibilidad de tener que formarme en cosas. Una noche, Buckley me ordenó hacer una extracción de una celda. Christopher Aluko era el nombre del preso con el que teníamos que tratar. En el camino, le pregunté a mi jefe qué había hecho Aluko para acabar aquí. «No estoy autorizado a decirte lo que han hecho estos cabrones para acabar aquí», dijo Buckley. Sin embargo, empezó su carrera en el crimen canibalizando a su hermana. «Esta noche, nuestro único objetivo es trasladarlo al agujero. Ha demostrado ser demasiado peligroso para compartir espacio con nadie». Las puertas de cada celda eran más parecidas a las de un manicomio que a las de una prisión. Eran barreras completas a través de las cuales no se podía ver. Éramos yo y otros 3 guardias los que íbamos a ocuparnos de este detenido de alto nivel. El supervisor estaba presente, haciendo lo que suelen hacer los jefes. Es decir, permaneció a la espera y no se ensució las manos. Al entrar, lo primero que vi fue a Aluko sentado en su catre. Me di cuenta de que era enorme, por lo menos 1,80 m y 320 kilos de puro músculo. Tenía la piel agrietada por todas partes. Su cara tenía las cicatrices normales que yo asociaba con la mayoría de la gente del lugar.
Voy a necesitar que te levantes y pongas las manos a la espalda, le dije. Mantuve la mano cerca de la funda donde estaba mi spray de pimienta. Muéstrame respeto y yo te mostraré lo mismo, continué. No tendrás las esposas puestas mucho tiempo si cooperas. No eres mejor que yo, dijo Aluko. Su voz era de barítono, lo que yo esperaba de un hombre de su tamaño. Lo que no me esperaba era lo raro que sonaba. Era como si 4 o 5 personas estuvieran coreando las palabras al unísono. Muy bien, dije. Vamos a trasladarte a donde tienes que ir. Cuanto antes lo hagamos, mejor nos irá. Disparaste a alguien a plena luz del día cuando estabas en una banda hace años, dijo Aluko. Tuvieron que pasar 10 años para que desapareciera la paranoia. El miedo a que la policía viniera a detenerte por un posible asesinato antes de que tú mismo te convirtieras en uno de baja estofa. A día de hoy, no sabes si algún civil inocente quedó atrapado en el fuego cruzado. Tuvimos que sujetar sus enormes brazos y le colocamos los brazaletes metálicos en las muñecas. No paraba de reír. Mientras lo llevábamos a aislamiento, pensé en sus palabras y en lo mucho que me inquietaban. Eran ciertas, y aquella historia de mi pasado no se la había contado a nadie. Asterisco. Casi al final del turno, Buckley entró en una de las torres de francotiradores y se fumó un cigarrillo. Como mis obligaciones del día estaban completas, subí por la escalera de caracol hasta el nivel en el que él se encontraba. Cuando lo vi, yo estaba a escasos centímetros de donde él fumaba. Si rompes tu acuerdo de confidencialidad, sería mucho peor que un despido. ¿Tu mujer en casa, la del pelo oscuro y rizado y las bonitas curvas? No me gustaría ver el impacto de tus decisiones en ella. Fue entonces cuando lo agarré por las solapas y lo empujé al suelo. Consideré la posibilidad de lanzarle codazos. La idea de hacerle probar su sangre me satisfacía. Sin embargo, no quería ser encarcelado en este antro de miseria, de todos los lugares. Buckley se echó a reír. Lo que hizo a continuación me cogió completamente por sorpresa. Me dio una palmada en la espalda con la mano libre en lugar de intentar defenderse o resistirse. Has demostrado tu punto, dijo mientras me empujaba el pecho. Ahora suéltame. No quiero dar la señal a uno de mis colegas en la torre de al lado. Tiene una Remington 700 modificada apuntándote. Le solté. Cuando se levantó y se quitó un poco de escarcha, me miró a los ojos. Te respeto por tu valentía. La mayoría de la gente no estaría dispuesta a hacerme eso, especialmente alguien por debajo de mi rango. Te diré una cosa, voy a arrojar un poco de luz sobre qué clase de lugar es este para ti. Y si alguna vez descubro que se lo contaste a alguien, desearás haber muerto al nacer. Sentí que la adrenalina empezaba a desaparecer. Cuando mi energía disminuyó, asentí con la cabeza, dando así mi consentimiento tácito a su nueva oferta. Miré a mi izquierda y vi al francotirador al que se refería. Se me ocurrió que si quería actuar contra mí, podría haberme ejecutado allí mismo. Buckley me hizo un gesto para que le siguiera mientras bajábamos los escalones. Me acompañó por el patio. El hielo cubría los juegos de pesas y las barras de dominadas. Seguimos la valla metálica hasta otra instalación que tenía acceso con llave codificada. Después de introducir los dígitos correctos, abrió la puerta. Avanzamos por un pasillo que no parecía moderno. Había antorchas encendidas en las paredes. El suelo era de adoquines pálidos. Me condujo a otra sala del tamaño de un auditorio. Se levantó un hombre. Vestía completamente de negro con cuello blanco, y tardé un rato en reconocerlo como sacerdote. Vi filas de mesas largas, dignas de un rey de la antigüedad. Crucifijos, rosarios, cálices de agua y pilas de libros polvorientos se alineaban en cada esquina. Hojeé algunos de los títulos y vi que unos cuantos estaban en otro idioma. Padre Lamora, dijo Buckley mientras miraba fijamente al hombre de civil, ¿qué hace usted aquí abajo? El sacerdote señaló a su izquierda. Cuando desvié la mirada en esa dirección, no me percaté inmediatamente de la presencia de una cuarta persona en la sala. Este era uno de los presos atados a una losa. En cuanto centramos nuestra atención colectiva en él, el hombre cobró vida. Empezó a forcejear contra sus ataduras.
Una sustancia teñida de rojo brotaba de su boca como la espuma de un perro rabioso. Casi he expulsado a la entidad maligna, dijo el sacerdote. Buckley se volvió hacia mí. ¿Qué está pasando aquí?, le pregunté. Tuve el impulso irresistible de correr gritando en otra dirección. Sabía que no podía arriesgarme en el frío más crudo, pero una parte de mí estaba dispuesta al menos a intentarlo. El presupuesto de esta prisión proviene del Vaticano. Solo aceptamos reclusos poseídos por algo mayor que el sadismo o la psicopatía general. En los papeles oficiales del gobierno, llaman a este lugar la casa del Daemonium. Si quieres expiar los pecados de los que sé que eres culpable, ahora sería un momento excelente. Ayúdanos a leer el conjuro necesario para limpiar a este pagano. Fui oficial correccional en una prisión de máxima seguridad. Estaba cerca de Florence, Colorado. Estuve como empleado allí durante media década. Vi casi todo lo que te puedas imaginar. Intentos de fuga, apuñalamientos y motines. Estos son solo algunos de los sucesos más desagradables con los que tuve que lidiar en el pasado. En estos momentos escribo esto a través de una red Wi-Fi encriptada desde un lugar no revelado pero seguro. He cambiado de profesión tras los sucesos de la historia que voy a compartir con ustedes. Trabajé en una prisión oculta en el Ártico llena de presos poseídos. Espero que las personas que estén pensando en convertirse en guardias de prisiones lean mi historia y lo reconsideren. No quiero que en el futuro tomen decisiones que consideren un error. Asterisco. Nuestros reclusos poseídos fueron traídos de todo el mundo. La noche en que la joven llegó a nuestras puertas en autobús fue un hecho insólito. Los oficiales de transporte la hicieron rodar hacia mí en una camilla. Luchó contra las ataduras. Gritaba con la voz densa y estratificada a la que me había acostumbrado. Llevaba un vestido beige viejo y hecho jirones. Tenía manchas de sangre en la ropa. Tomé nota mentalmente de que intentaría conseguirle algunas mantas cuando estuviera en su nuevo hogar. Se llamaba Ana. Había algunas cosas que la diferenciaban de los demás. Para empezar, sus ojos eran lechosos. Conservaba la misma mirada lejana que todas, pero era como si sus pupilas indicaran consumo de narcóticos. Sus ojos nunca se volvieron más claros durante todo el tiempo que la estuve vigilando. Había un rasgo singular que la distinguía de las demás. A menudo se calmaba en sus gritos cuando estaba en presencia del personal. Por lo general, a las reclusas nunca les importaba delante de quién estaban, a menos que fuera para desenterrar nuestros secretos o para avergonzarnos. Cuidaba sus modales. Esto era tan alarmante como respetuoso. Una vez que la metí en la celda, supe que tenía que atarla a la cama después de sacarla de la camilla. En cuanto le desabroché una de las correas de las muñecas, se levantó e intentó arañarme la cara. Esquivé el golpe. Busqué un bote en el cinturón. Si fuera una prisión normal, estaría lleno de masa. El mío estaba lleno de agua bendita. La rocié. Le salió humo de la piel y soltó un grito de angustia. Desabroché el resto de las correas y la llevé a la cama. Cerré la puerta y me fui a comer. El alojamiento de los empleados consistía en 3 filas de cabañas separadas. Las más lujosas pertenecían a los dirigentes. Las segundas, las más confortables, eran las de los sacerdotes. La tercera, y huelga decir que la más decrépita, daba cobijo a los oficiales. Aunque mi espacio apenas tenía glamour, se convirtió en mi santuario. Podía hacer ejercicio, leer libros de bolsillo y llevar un diario. Estas actividades me ayudaron a mantener la cordura mental. Miraba al techo y pensaba en lo inquieta que me sentía por la chica. Todos los reclusos tenían un atisbo de humanidad. Algo en ella me hacía querer investigar su pasado. Asterisco. Se corrió la voz entre los empleados de que solo había un ordenador en todo el centro. Contenía la base de datos de informes. Estaba en la oficina de nuestro alcaide. También circulaba el rumor de que él tenía acceso a las fichas de los presos. Buckley me lo había confirmado en una de nuestras conversaciones anteriores, aunque fue un accidente. Esperé hasta fuera de horas para entrar en el espacio de Buckley.
Me las arreglé para sobornar a uno de los conserjes con aperitivos extra. Nunca subestimes el poder de los objetos comunes en la penitenciaría. Buckley se había dejado el ordenador encendido sin cerrar la sesión. Navegar por la base de datos digital de varios perfiles de reclusos fue complicado. Aunque quería buscar distintos nombres, decidí centrarme en la joven. Busqué por todas las Anna hasta dar con la que buscaba. Enseguida me llamaron la atención algunas cosas sobre ella. El cuerpo principal del texto sobre sus infracciones tenía muchas redacciones. Lo imprimí y cogí los papeles. Cerré la puerta tras de mí y me dirigí por el pasillo a mi alojamiento. Leí el documento mientras caminaba. Aunque solo tenía 20 años, también era una molestia para la sociedad. Incendió un centro de reinserción social en el que se alojaba. Estuvo allí por conducir bajo los efectos del alcohol. Varios jueces la dejaron en libertad. Decidieron internarla en un centro de salud mental en vez de en la cárcel. No paraba de agredir al personal. La peor de ellas fue cuando apuñaló a una enfermera en la yugular. La enfermera sobrevivió pero tuvo que hablar a través de una caja de voz el resto de su vida. Estaba frente a mi puerta cuando oí una voz familiar. «Llegas tarde», dijo C.O. Nosu. Me di la vuelta y vi su corpulento cuerpo. En los 2 meses que llevaba allí, llegué a conocer bien al hombre. Había venido del complejo penitenciario de Arizona. Habíamos intercambiado historias similares. Sus encuentros con condenados a muerte me intrigaban. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Nosu. «Una guía sobre cómo realizar un exorcismo con éxito», mentí. «Creía que no te gustaba trabajar fuera de servicio». «Hacemos lo que tenemos que hacer». «¿Cómo lo conseguiste?». «Aquí no nos dejan usar internet». «Lo encontré debajo del asiento de la unidad móvil», dije. No me sentía bien falseando información a un compañero por el que sentía respeto. «Ah, ya veo. He venido a preguntarle si le sobra café. Se me ha acabado y no quiero ir hasta mi taquilla a por un poco por la mañana si puedo evitarlo». «No hay problema», dije mientras abría la puerta y lo invitaba a pasar. Metí los papeles debajo del colchón para que no pudiera leerlos. Metí la mano en la mochila y saqué unos paquetes instantáneos. Se los di y vi que se quedaba mirando mi colección de libros. Al fondo había una Biblia. Sus ojos se clavaron en ella. Cogió los paquetes de café y me miró. «¿Crees lo que nos dicen?», preguntó Nosu. «¿Qué quieres decir?». «Sobre Dios y el diablo. Todos estos villanos bíblicos tomando el control de toda la gente aquí. Me parece inverosímil. Tiene que haber algo más. ¿Y si esto es un asilo para aquellos con enfermedades mentales no diagnosticadas? Da un tipo que los investigadores no están lo suficientemente avanzados para entender todavía. ¿Has pensado alguna vez en eso?». Me senté. «No creo que la ciencia tenga la respuesta», dije. «Los que están aquí están dotados de habilidades preternaturales. Es como si pudieran leer nuestras mentes, o al menos nuestros pasados, por muy reservados que seamos. Desde que llegué aquí, nunca he tenido la sensación de tener menos poder que ahora. Solo sé que no puedo fingir que lo entiendo todo, sea celestial o empírico. No puedo fingir que comprendo el mal que hay entre estos muros. Pretender lo contrario es arrogancia». Asterisco. Buckley, Nosu, un sacerdote, y yo caminamos juntos hacia la celda de Anna. Podíamos oír sus gritos desde una distancia de 1 metro. Sus gemidos ahogaban los lamentos de los demás presos. Entramos en su celda. En la pared había palabras escritas con sangre. Eran en latín. Nos miró con una sonrisa. Su rostro parecía más hinchado que de costumbre, lo que acentuaba las heridas de su cara. El sacerdote sacó un crucifijo negro y oxidado. Lo levantó en su dirección mientras se acercaba a ella. Sus gritos se hacían más fuertes a cada paso que daba. Sacó una pequeña Biblia de bolsillo y leyó una oración. «San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra protección contra la maldad y las acechanzas del demonio, que Dios lo reprenda, te rogamos humildemente, y tú, oh príncipe de las huestes celestiales, por el poder de Dios,
Arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la ruina de las almas. Amén. Sus ojos se volvieron menos opacos. Por primera vez pude distinguir su color verde. Me miró fijamente y pronunció palabras inteligibles por primera vez desde su visita forzada. Tu madre tuvo una muerte prematura porque se enteró de que te habías unido a una banda, dijo Ana con una risa burlona. Miré a mi alrededor para ver si alguien me miraba con juicio. Las expresiones eran neutras hasta que se convirtieron en preocupación. Todos en la sala sabían que tendrían que esperar su turno para la humillación pública. Usted aceptó un soborno para guardar silencio después de que un recluso apuñalara a otro hasta matarlo, le dijo a Nosu. Nosu murmuró algo en voz baja. Afirmó que el recluso era una persona horrible que maltrataba a los niños. Comentó que la tierra era más ligera sin la presencia de esa persona que la lastraba. Tú, dijo Ana mirando fijamente a Buckley, eres el peor de todos. Tu mujer muere ahogada y tú recibes el dinero de su seguro de vida. Espera a que investiguen eso. Lo que vi a continuación me horrorizó. Buckley gritó la palabra no mientras se abalanzaba sobre ella. Sus manos rodearon su garganta antes de que una de sus piernas se soltara de su atadura y le diera una patada en las costillas. Debió de olvidarse de ponerse el chaleco aquel día, porque se dobló y cayó al suelo. El sacerdote le puso la cruz en la frente y le dejó una marca permanente. Ella se desmayó. Su exhalación antes de perder el conocimiento hizo que su cuerpo se desinflara hasta alcanzar una delgadez antinatural. Asterisco. Buckley me llamó a su oficina al día siguiente. Me pidió que tomara asiento con tono amenazador. Cerró la puerta de un portazo y se sentó detrás de su escritorio. ¿Acaso quieres seguir trabajando aquí? Sé que esta oportunidad de empleo es única. No es para todo el mundo. Cuando te hiciste oficial al mando sabías que este tipo de trabajo requiere más fortaleza mental que la mayoría de las profesiones. Esto no es diferente porque estamos operando en territorio desconocido. ¿He hecho algo mal?, pregunté. Has entrado en mi despacho a deshoras, dijo mientras golpeaba la mesa con los puños. No sé cuál era tu motivación. ¿Empiezas a creer lo que algunos de estos presos dicen de mí? ¿No ven nuestros pecados con total impunidad? ¿Saben lo suficiente sobre nuestra vida interior y lo que nos molesta como para meterse en nuestra piel? Es nosotros contra ellos. Una vez que te pones del lado del enemigo, entonces no eres bueno para el equipo aquí, y mucho menos para mí. Si estás llevando a cabo algún tipo de investigación justiciera contra mí, dos pueden jugar a eso. Créeme cuando te digo que no quieres estar en mi lado malo. Si vas a despedirme, dije, no pondré excusas. Deberías saber que no intentaba meterte en problemas ni sacar a relucir ningún trapo sucio. Quería buscar toda la información que pudiera sobre Anna. Parecía controlar mejor lo que la poseía que los demás. Quería averiguar qué la hacía tan única en ese sentido. Pensé que si alguna vez terminaba poseído, podría usar como arma lo que ella usaba. Eres como un niño, dijo mientras se ponía de pie y se paseaba de un lado a otro. Hazte un favor y no te pases de la raya. El Vaticano ha contratado a científicos para estudiar el comportamiento durante las posesiones. En otros tiempos, lo habrían descartado como demonios diferentes. Tú no tienes un título en microbiología más que yo. Somos músculos contratados para asegurarnos de que los demonólogos están a salvo cuando hacen su trabajo. Así que haz el tuyo. Sí, señor. Me sentí como si me hubiera echado atrás y le hubiera dado una especie de soberanía sobre mí. También sabía que si mentía o me resistía solo conseguiría que mi familia y yo perdiéramos dinero. Considérate afortunado, dijo, mientras volvía a sentarse y cogía un bolígrafo. No voy a informar de tu error a ninguno de mis superiores. No hagas que me arrepienta de haberte dado esta oportunidad. Ahora sal de aquí antes de que cambie de opinión. Me dirigí al umbral. Me enfrenté a él mientras empezaba a girar el pomo. Una pregunta, le dije. La mayoría de las veces las reclusas vienen embarcadas aquí en grupos. Ana llegó sola. ¿Por qué recibió un trato especial durante el traslado? ¿Es una celebridad? ¿La hija de un político famoso?
Tengo derecho a saberlo como alguien que tiene que vigilarla. Ana es mi hija, dijo Buckley mientras garabateaba en un blog y me indicaba que me fuera. Fui oficial correccional en una prisión de máxima seguridad. Estaba cerca de Florence, Colorado. Estuve como empleado allí durante media década. Vi casi todo lo que te puedas imaginar. Intentos de fuga, apuñalamientos y motines. Era habitual ver armas afiladas escondidas en lugares que uno preferiría no visualizar. Estos son solo algunos de los sucesos más desagradables con los que he tenido que lidiar en el pasado. En estos momentos escribo esto a través de una red Wi-Fi encriptada desde un lugar no revelado pero seguro. He cambiado de profesión tras los sucesos de la historia que voy a compartir con ustedes. Trabajé en una prisión oculta llena de presos poseídos. Espero que las personas que estén pensando en convertirse en guardias de prisiones lean mi historia. Deberían reconsiderar futuras elecciones de vida que recordarán como un error. Asterisco. Con el tiempo, vi la humanidad detrás del comportamiento violento de muchos reclusos. Un temor común de los funcionarios de prisiones es la susceptibilidad a la manipulación por parte de los encarcelados. Intenté no convertirme en víctima de mi empatía. Uno de los presos, llamado Aluko, consiguió fugarse. Recogí información sobre cómo lo hizo. Corrían rumores de que había convertido un cepillo de dientes en un pico. Supuestamente debilitó el hormigón que rodeaba su ventana enrejada. También se dijo que había dominado a uno de los funcionarios de prisiones. El funcionario estaba demasiado avergonzado para admitirlo, así que intentaron encubrirlo. Aluko era un hombre corpulento. No era vergonzoso perder un combate sin armas contra él. La falta de armas utilizadas me dejó desconcertado. Lo más extraño de la historia no fue cómo escapó. Se hizo evidente que los reclusos tenían algún tipo de inteligencia. No eran tan impulsivos como los juzgábamos. Tenían el deseo básico de libertad o las crueles entidades que los controlaban no tenían. Lo más inquietante de la huida de Aluko no fue cómo consiguió escalar la alambrada, ni tampoco su voluntad de atravesar la tundra. Lo que más me desconcertó fue cómo acabó su vida cuando estaba a menos de 800 metros de la prisión. No fueron los elementos los que se lo llevaron. Algo lo había destrozado. Se extendió la teoría de que había sido un oso polar. Querían una comida para acompañar su Coca-Cola, bromeó uno de los oficiales en la sala de reuniones. La broma no me hizo ninguna gracia, ni tampoco al alcaide. Nuestra falta general de civismo no era infrecuente, pero algunas bromas eran intolerables. Aunque muchos de nosotros lo tomamos como un ataque de un oso polar, hubo un aspecto de la carnicería que no concordaba con eso. A Aluko le faltan los ojos del cráneo, dijo un miembro del equipo de búsqueda. Algo talló una cruz al revés en su pecho, o lo que queda de él. La segunda era una silla eléctrica. No sabía que la prisión tuviera una cámara así. Todo en la silla parecía antiguo. Parecía pertenecer a una época medieval, en lugar de proceder de décadas atrás. Los brazos de la silla tenían caras de gárgolas en los extremos. He estado hablando de esto con los oficiales, dijo. Como equipo, todos son culpables menos yo. Los procedimientos que mantenemos de controlar a los sujetos cada hora son importantes. No se escribió como una directriz flexible. Existe por una razón. Que un preso logre un intento de fuga con éxito no queda bien ni con nosotros ni con los superiores en Roma. No sé si eran perezosos o tenían miedo de hacer su trabajo, pero de cualquier manera, necesitan endurecerse y desarrollar una ética de trabajo. De lo contrario, se va a poner feo rápido. Hice cambiar la política. Independientemente de la falta de personal que tengamos, ahora vais a hacer 6 controles rutinarios de los presos cada hora. Si escucho una sola queja de tus labios, te arrepentirás sin medida. ¿Está claro? Tras un silencio, Buckley volvió a llamarnos incompetentes y nos despidió. Nos subió por el ascensor. Me di la vuelta y hablé con Buckley. Alcaide, tengo una pregunta. No te permití hacer una. Supongo que después de la paliza que te he dado, te la permitiré por lástima.
¿A alguno de los reclusos le expulsan los demonios? Y si es así, ¿a dónde van después? ¿Vuelven a la prisión de la que salieron? ¿Se les concede inmunidad y se les permite volver a casa? ¿Los exorcismos les hacen más puros de lo que eran antes? No eres más que escoria de charca con placa, dijo Buckley con sorna. No hagas preguntas si tu sueldo no lo merece. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Solo me lo preguntaba porque hace tiempo que no veo a Anna. Cuidado con lo que dices y sal de mi vista. Estás a un pelo de que documente tu insubordinación. Aunque me encantaba presionarle, no quería las consecuencias negativas. Salí de la habitación. No anhelaba ser la nueva ejecución allí. Asterisco. Subí a una de las torres. Miré hacia las caras llanuras de escarcha y bosque. Las amenazas e intimidaciones de Buckley empezaban a afectarme más de lo normal. Los abusos verbales en mi sector no eran infrecuentes. Algo en su tono iracundo en estas condiciones lo hacía picar mucho más. Me llenaba de una cierta rabia que no sabía cómo resolver. Pensé que tomar el aire e investigar un poco me ayudaría a mantener la calma. Necesitaba despejar la mente. La fuga de Aluko dio una impresión negativa de mi rendimiento laboral. Aún me negaba a creer que su muerte fuera algún tipo de fenómeno natural. Traje conmigo un rifle de francotirador. Miré por la mira. Las balas tenían una cruz grabada en cada una de ellas. Intenté trazar el camino exacto que siguió Aluko en su último intento de reinsertarse en la sociedad. Llevaba un dispositivo de visión nocturna para ayudarme a ver en la oscuridad. Media hora después vi un movimiento. Al principio fue sutil. La nieve caía de las ramas de los árboles. Se me aceleró el corazón al ver una figura que deambulaba entre un espeso grupo de pinos. Era una mujer con un camisón tan blanco como las colinas que la rodeaban. De su frente sobresalían unos cuernos arqueados hacia atrás. Su forma de moverse era peculiar. Sus pasos no parecían indicar ningún tipo de movimiento, como si flotara. No había hendiduras en la nieve detrás de ella. Su cabeza se inclinaba hacia un lado. La última sensación helada que llevaba en la cara era de dolor. Parecía sufrir una especie de lesión paralítica en el cuello. Un ciervo de cola negra estaba a solo 6 metros de ella. Ella se escabulló tras él, depredadora. Lo que vi a continuación me perturbó. El torso del ciervo se abrió. Un chorro carmesí llenó la nieve de charcos de fluido rojo. La mujer etérea se agachó e intentó agarrar algunas de las partes evisceradas del cuerpo. Sus manos se hundieron entre los trozos de carne. En ese momento gimió. Apreté el gatillo. Conectó. Su pecho se desgarró, 2 sábanas se partieron. Su grito se hizo aún más voluminoso. Explotó como una efigie, incandescente en el Ártico. Se evaporó en cenizas. Las llamas desaparecieron y el espíritu también. El viento se llevó un montón de brasas ennegrecidas y humeantes. Decoraron los árboles como si fuera un macabro montaje navideño. Asterisco. A la noche siguiente, visité a Noso en su habitación. Su casa era un desastre. Normalmente era limpio y organizado. Sus pocos libros de bolsillo, aventuras militares de ciencia ficción, estaban esparcidos por el suelo. Me di cuenta de que también tenía media botella de whisky en la mesilla de noche, lo cual era una clara infracción. No se nos permitía beber. La amenaza de una emergencia nos obligaba a mantener la sobriedad. Aún así, no iba a delatarlo. Creo que he matado a un demonio, dije, mientras tomaba asiento frente a él. Busqué el cadáver por todas partes y no lo encontré. Uno de los predicadores me dijo que era un tipo particular de mal llamado Azazel. Miré a Nosu y vi que sus ojos parecían mirar 1000 metros hacia el techo. ¿Qué te pasa, tío?, le pregunté. Encontré el libro de la muerte, dijo. No lo entiendo. El que accionó el interruptor de la silla eléctrica que vimos ayer llevaba un libro de registro. De todas las vidas a las que puso fin. Han muerto exactamente 106 personas en esa silla. Claro, algunos de ellos eran repugnantes antes de su posesión. A otros los encerraron por violar el cinturón de seguridad.
No hay coherencia en cuanto a por qué merecían la pena capital. Nosu sacó un volumen de papel manila. Me lo tiró. Lo hojeé y vi muchos nombres. Algunos me resultaron familiares. ¿Tenías alguna sospecha de que estaban matando a gente delante de nuestras narices? No, dije. Busqué fechas en los papeles para ver lo recientes o antiguos que eran los incidentes de aniquilación. Todos se produjeron en el último año. Había una energía extraña en la sala de la silla eléctrica, dijo Nosu. Lo que desterraron en el bosque puede haber sido el espíritu de una persona ya poseída pero muerta. Es posible que cuando los matan, sus seres demoníacos se queden en esta llanura. Podrían elegir perseguirnos. Puede que todas las historias de fantasmas escritas desde el principio de los tiempos sean la mitad oscura de un ser humano. Aunque debo admitir que no sé quién querría quedarse en un lugar como este. Asentí. También empecé a preguntarme si era correcto o si estaba perdiendo la cordura. Ayudé a escapar a Aluko, dijo Nosu mientras se giraba para mirarme. Las condiciones de este lugar me horrorizan. Quiero ayudar a muchos más. Fui oficial correccional en una prisión de máxima seguridad. Estaba cerca de Florence, Colorado. Estuve como empleado allí durante media década. Vi casi todo lo que te puedas imaginar. Intentos de fuga, apuñalamientos y motines. Estos son solo algunos de los sucesos más desagradables con los que tuve que lidiar en el pasado. En estos momentos escribo esto a través de una red Wi-Fi encriptada desde un lugar no revelado pero seguro. He cambiado de profesión tras los sucesos de la historia que voy a compartir con ustedes. Trabajé en una prisión oculta en el Ártico llena de presos poseídos. Espero que las personas que estén pensando en convertirse en guardias de prisiones lean mi historia y lo reconsideren. No quiero que en el futuro tomen decisiones que consideren un error. Asterisco. Nunca había visto a un preso transportado en helicóptero. Mi 6º mes de trabajo en el centro cambió eso. Aterrizó en un helipuerto de pintura amarilla y azul. El piloto y el guardia sacaron al detenido del helicóptero. Ambos eran miembros del ejército. Los galones de sus uniformes indicaban que no eran militares de bajo rango. Mientras observaba esto desde una de las torres, no pude evitar preguntarme quién era el nuevo recluso. La persona intentó dar un forcejeo a los captores. Ambos eran fuertes y no parecían especialmente preocupados. Mantuvieron a la persona bajo control. Observé la vestimenta del sujeto durante la escolta hasta el piso superior de las celdas. Llevaban una bolsa de arpillera negra sobre la cabeza. Una gran manta le cubría. Me resultaba imposible calibrar siquiera la silueta básica del individuo. Había visto muchos tipos de transporte, pero ninguno de tan alto perfil. Me hizo contemplar si se trataba de un insurgente de alguna tierra lejana. Me pregunté si sería el cabecilla de algún nefasto grupo terrorista nacional. Pregunté a otro agente si sabía algo de esa persona. Me dijeron que el sujeto estaba en el agujero, la celda más aislada del recinto. Las órdenes eran no quitarle el saco de arpillera de la cabeza. Esto me perturbó mucho. Pregunté si teníamos alguna información sobre la persona. Ya sabía que la respuesta sería vaga, si es que había algún tipo de antecedente concreto. Me encontré con el alcaide en una de las salas de descanso mientras comía filete. Era mejor que la basofia artificial liofilizada y preenvasada que nos daban a los de rango inferior. Me puse celoso en cuestión de segundos. Nos dijiste que vigiláramos más a los prisioneros, dije mientras me cruzaba de brazos. ¿Quién vigila al que está en aislamiento? ¿Qué hace que tengan pisos de habitación por encima del resto de la población general? ¿Es el asesino en serie más prolífico del país o algo así? ¿Qué podría merecer una protección tan severa? Yo no creo la ley aquí, dijo con la boca llena. Lo creas o no, a mí también me ocultan muchas cosas. No supongas que porque no soy un gruñón tengo todos los detalles que tanto ansías. Hazme un favor. Cuando salgas de aquí el mes que viene, habla con los peces gordos de Italia, sobre todo con el del sombrero raro. Estoy seguro de que les encantará oír lo que piensas. De paso, diles que merezco un ascenso.
Esa misma noche, subí al nivel superior y pasé por delante de la puerta que daba a la celda solitaria. Aunque no podía ver el interior porque era una pared de hormigón puro, oí los lamentos del preso. Me sonaban familiares. Asterisco. Estaba haciendo mis comprobaciones rutinarias y pasé por delante de una de las celdas que pertenecía a un preso llamado André. Se sentó derecho y me miró fijamente. Me di cuenta de que había algo diferente en él. No se retorcía en el catre ni sufría las contracciones musculares habituales. Se acercó a mí. La barrera que nos separaba no me daba una perfecta sensación de protección. Estoy curado, me dijo. Las habituales pupilas lechosas de la mayoría de los internos eran cosas de las que ahora carecía. Estás mucho mejor, le dije. Nunca he visto a nadie tan lúcido como tú ahora, al menos por aquí. ¿Cómo te sientes? Paranoico. ¿Sabes lo que le hacen a la gente como yo? Después de sacarnos el mal, nos envían a una mega iglesia en las Rocosas. La iglesia tiene su máquina de propaganda. Nos convierten en escritores de panfletos o manipuladores de medios sociales. Misioneros de su supuesto Dios. Preferiría tener a Belcebú como anfitrión que ser un vendedor de Biblias puerta a puerta. ¿Quién te dijo eso? Tu jefe, Buckley. Yo no me preocuparía por eso. Suele decir un montón de cosas malas para sacar de quicio a la gente. Usted no lo entiende. Los funcionarios de transporte han dicho lo mismo a los otros reclusos. No pueden estar todos en una gran mentira como esa. Sin ofender, pero ninguno de ustedes es tan organizado. No voy a discutir contigo en eso. Dicen que una vez que somos enviados a su recinto de culto debemos cumplir. Si nos negamos a trabajar para la iglesia, ponen los demonios de nuevo dentro de nosotros. Saben cómo convertir esos demonios en armas. Ya no se trata de exorcizarlos, si es que alguna vez lo fue. Se trata de usarlos para controlarnos. La mano de Andrés se deslizó a través de la tapa metálica de la comida. Sostuvo un mango. La punta de la hoja atravesó la parte media de mi chaleco. Le agarré de la muñeca y forcejeé con el cuchillo hasta que cayó al suelo. Le agarré por la cincha de la mano y le rompí varios dedos. Pedí refuerzos. Otro funcionario de prisiones se acercó y roció agua bendita en la ranura. Como no sirvió de nada, pasamos al spray de pimienta y lo tiramos al suelo. Que los reclusos utilizaran trucos sucios y distracciones para intentar engañarme no era nada nuevo. Sin embargo, ese incidente en particular me volvió muy rencoroso y paranoico. Cuando patrullé las celdas al día siguiente, André no estaba por ninguna parte. Descubrí que lo habían enviado a otra parte. Me pregunté si era al lugar de pesadilla de culto forzado que había descrito. Asterisco. Nosu me había prestado una copia del Paraíso Perdido de Milton. Me sentí obligado a devolvérselo. Cuando terminé la última página, salí y llamé a la puerta de Nosu. No contestó. Volví a mi habitación y cogí una linterna. Me acerqué de nuevo a la puerta y golpeé la barrera con el dispositivo metálico. A pesar de la reverberación, Nosu seguía sin llamar ni acercarse a la puerta. Le había visto caer en hábitos poco saludables que le hacían empeorar. Su motivación por ayudar a la gente a huir había podido con él. Su consumo de alcohol se había descontrolado debido al nivel de estrés al que estaba sometido. Eché la puerta abajo. No podía tolerar la idea de dejarle morir ahogado en su vómito tras una intensa borrachera. La habitación estaba vacía y limpia. Ninguna de sus cosas estaba allí. Asterisco. Entré en el despacho de Buckley al día siguiente. Uno de los presos metió una pistola de contrabando, dije. Imposible, dijo Buckley mientras sus ojos se abrían de par en par. Necesito su ayuda para evaluar la celda, señor. ¿Podría haber alguna prueba balística? ¿Cree que usó el arma? Sí, dije. Acompañé a Buckley a la cámara. Era un desastre. Había objetos esparcidos por todas partes. ¿Dónde está el arma? Apoyé mis nudillos en una pequeña porra y golpeé a Buckley en la sien. Se cayó. Cogí su arma reglamentaria y las llaves maestras. Salí al pasillo y cerré la puerta inmediatamente.
Esperé a que se recuperara y volviera en sí. Cuando lo hizo, sacudió la cabeza como si despertara de un profundo sueño y me miró con puro odio. ¿Qué cree que está haciendo, teniente?, dijo Buckley mientras se tocaba el costado de la cabeza en busca de sangre. Quiero que me diga qué le pasó a mi mejor amigo. Sin mentiras esta vez. ¿Dónde fue Nosu? Haces demasiado. No hay nada peor que un chico molestado en el instituto que se mete en esta profesión. Siempre sobrecompensan. A veces es mejor no ser proactivo. Espera a salir al campo, aprenderás esa lección de una forma aún más dura si vives tanto. Les diré a los muchachos que diste la orden directa de dejar este nivel en paz. Estarás aquí hasta que mueras de hambre y te deshidrates. No quiero ser cruel, pero tienes que empezar a responder a mis preguntas o vamos a tener problemas. ¿Quién es el prisionero que entró embosado el otro día? ¿Es Nosu? ¿Está poseído? Buckley me fulminó con la mirada y no contestó. Me quedé mirando las llaves maestras. Última oportunidad para decírmelo, continué. Voy a hacer mi investigación si no me ayudas. Vete a la mierda. Aunque hay algo que sí te diré. Desde que Anna vino aquí, cambiaron algunos procedimientos. Uno sobre cómo los relacionados con los oficiales son fichados aquí. No me odies. Yo no hacen las reglas. Quería pedirle más detalles, pero cada vez me enfadaba más con él. Lo dejé allí y me fui al confinamiento solitario. Asterisco. Fui a la cámara de detención más aislada de la propiedad. Cuando abrí la puerta, me encontré con un pasillo amarillo que terminaba en la oscuridad. Encendí mi linterna y caminé por el vestíbulo con la mano en mi arma reglamentaria. Encontré al prisionero en un rincón, con las manos atadas a la cama. El saco de arpillera seguía cubriéndole la cara. Se lo arranqué. Mi mujer me miró fijamente. Su rostro tenía la piel agrietada y estaba más pálido de lo que yo recordaba. Me tambaleé hacia atrás al verla. No, dije apretando los dientes. Cuando me di cuenta de mi nueva realidad, di un puñetazo a la pared. Me rompí algunos nudillos. Sabía lo que tenía que hacer. Desabroché las ataduras de la ropa de cama y le até las muñecas con una cremallera. No quería que la presencia que la controlaba luchara contra mí. Nunca me dijiste que pertenecías a una banda que robaba a gente inocente, dijo mientras la conducía por el pasillo. Su voz no era la de mi esposa, sino que sonaba como la de una actriz en la televisión codificada. La llevé al primer piso. Pasé junto a las puertas de barrotes de la prisión después de utilizar las llaves maestras para acceder a ellas. Estaba nevando cuando salimos. ¿A dónde vais? Me di la vuelta y vi a un oficial con el que me había encontrado muchas veces. Michael Patterson tenía cara de bulldog. Nunca permitió que nadie pensara que no era un profesional consumado. El humor era algo de lo que era incapaz. El sacerdote más poderoso está de baja por enfermedad, dije. Se ha poseído a sí mismo. Tengo órdenes directas de llevarla a la ciudad. Voy a llevarla a una de las iglesias de allí. ¿Te dio Buckley algún papel autorizando esto? Está en el vehículo de transporte de prisioneros de allí, dije, señalando el todoterreno a 300 pies de distancia. Deja que la sitúe para el viaje y vuelvo enseguida con ella. Patterson asintió y dio su aprobación tácita. Una vez que estuvimos en el coche, me puse a 60 millas por hora y conduje lejos de aquel desdichado lugar. Asterisco. Tardamos 2 semanas en volver a nuestro estado natal. Regresé a mi casa en plena noche, para que los vecinos no vieran a mi mujer en el estado en que se encontraba. A la mañana siguiente, la sujeté a nuestra cama. Fui a la iglesia local y conseguí convencer a un sacerdote para que me ayudara. Tuve que convencer al padre Park de que no estaba delirando. Cuando llegó a nuestro dormitorio supo que el caso era legítimo. Park realizó un largo exorcismo de 7 horas. Le acompañé hasta la puerta. Mi esposa ya había recuperado la lucidez. No recordaba nada de lo que la había llevado a mi lugar de trabajo. He intentado rezar y purificar esta casa, me dijo Park al abrir la puerta principal. Si yo fuera usted, consideraría mudarme. Mientras el cura se dirigía a su coche,
volví a llamar su atención pronunciando su nombre. Padre, le dije, quería preguntarle. ¿Cómo nos protegemos de la posesión para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir? Los demonios son como las falsedades, dijo Park. Por muy inteligente que seas, puedes ser víctima de creer algo que no está basado en hechos. Tenemos que protegernos de las mentiras y los engaños. De un mismo modo, tenemos que estar siempre preparados cuando nuestros sentidos nos digan que algo malo está en marcha. Cerré la puerta y subí. Abracé a mi mujer. ¿Cómo ha ido el encargo?, me preguntó. Estoy cambiando de industria.